Hola, soy Nacho y hoy voy a guiarte en los primeros pasos para que aprendas a programar una placa de control. Si no tienes conocimientos previos, no te preocupes, ya que iremos paso a paso. El Arduino es una placa de control de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Entrada porque le podemos conectar sensores que obtienen información de su entorno, y de salida porque procesa esa información y nos la entrega, dependiendo de cómo lo hayamos programado, siendo capaz de prender y apagar componentes electrónicos. Precisaremos una protoboard, una placa Arduino, 5 cables jumper, un LED, un botón y 2 resistencias, una de 1000 ohms y otra de 330 ohms. Primero, daremos un pantallazo al software que utilizaremos y a la placa en sí. Para comenzar, abrimos la IDE de Arduino, que es el programa que utilizaremos para programar la placa. En la casilla de información debajo encontrarás un link para poder descargar el programa. Al abrirlo se ve de esta manera. Está la zona de texto, que es donde vamos a escribir nuestro código. El primer botón a la izquierda es el de verificar. Sirve para que la IDE se fije si nuestro código no tiene errores. El siguiente también verifica, pero a su vez copia el archivo y se lo pasa a la placa que tengamos conectada a la computadora. Los otros 3 botones son para hacer un archivo o sketch nuevo, el siguiente para abrir uno existente y por último uno para guardar. En la esquina superior derecha tenemos un botón con una lupa. Este abre el monitor serial, algo que veremos más adelante. Ahora veamos la placa en detenimiento. La placa tiene un puerto con el que nos conectamos mediante un cable a la computadora. Al costado de la placa encontraremos todos estos orificios que llamaremos pines. A estos pines conectaremos componentes que nos dan información, entrada, o componentes que prenderemos o apagaremos, salida. Ahora sí, vamos a escribir nuestro primer código. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro Arduino a la computadora. Abrimos la IDE de Arduino y en la zona de texto nos aparecen predeterminados 2 bloques de código, el setup y el loop. Ambos son como el esqueleto de nuestro código y tienen que estar obligatoriamente en todos nuestros proyectos de Arduino. El setup es un bloque de código que se ejecutará cuando inicie el Arduino. ¿Qué significa esto? Es la primera acción que hace el Arduino y la va a hacer una única vez. El segundo bloque de código es el loop, que se comienza a ejecutar después de que terminó el setup y, a diferencia del primero, cuando termina vuelve a empezar. Esto se repetirá hasta que el Arduino se apague. Las 2 líneas de código que comienzan con una contrabarra son comentarios. Estos son opcionales, no se copiarán en el Arduino, pero nos servirán de guía, para dejar notas o de referencia para futuras revisiones. En este caso las borraremos. En el setup escribiremos la siguiente línea: pin mode 13 output. Esta línea es una función. Nos damos cuenta de ello porque lleva un nombre, pinMod, abre paréntesis curvos que contienen parámetros separados por coma. Si recuerdan, nosotros teníamos pines numerados que podían ser de entrada o de salida. Con esta línea de código lo que estamos diciendo es que el pin 13 de nuestro Arduino es de salida. También podríamos declarar de que fuera de entrada, pero para este ejemplo vamos a decir que es de salida. Pasamos al loop. El ejemplo que vamos a hacer es prender y apagar un LED cada 1 segundo. Lo primero que tenemos que programar es hacer que se encienda el LED. Para eso usamos la siguiente línea de código: digital write 13 high. Como verán, esta también es una función. Digital write sirve para prender o apagar un pin. En nuestro caso, que vamos a prender el pin 13, en el segundo parámetro ponemos la palabra high, que en inglés significa alto.
y aquí tiene sentido porque estamos subiendo el voltaje de ese pin. Agregamos la siguiente línea de código: delay 1000. Con esto detenemos la ejecución del Arduino durante 1000 milisegundos. En la siguiente línea apagamos el LED usando la función digitalWrite 13 low. Y por último agregamos un delay más. Con esto completamos un segundo de LED prendido y un segundo apagado. Antes de correr el código, vamos a herramienta y nos fijamos en dos cosas. La primera, donde dice placa, esté seleccionada la opción Arduino Genuino 1. Y en puerto, la opción que diga Arduino. Después de esto, cliqueamos en el botón de subir. En la parte inferior de la pantalla veremos el progreso, y si hay un error, nos lo anunciará ahí. A partir de ahora, uno de los LEDs incorporados a la placa debería estar prendiendo y apagando cada un segundo. Si te fijas, este LED está conectado directamente al pin 13, que fue el que programamos. Hasta ahora, venimos usando la placa sin conectarle ningún componente a sus pines. Lo que vamos a hacer a continuación es conectarle componentes al Arduino. Para eso, vamos a estar usando la protoboard. La protoboard es una herramienta que sirve para prototipar circuitos. Son muchos orificios o pines conectados entre sí de manera vertical. También vamos a necesitar de un LED, una resistencia de 330 ohms y dos cables jumper. Tomamos el LED. Debemos fijarnos y recordar para más adelante cuál es la pata positiva y cuál la negativa. Lo conectamos de la siguiente manera: cada una de las patas en una columna diferente de la protoboard. Para colocar la resistencia, doblamos sus patas. Conectamos una de ellas en la columna de la pata positiva del LED y otra en una columna distinta. Ahora conectamos un jumper en la columna negativa del LED y otro cable jumper en la columna de la otra pata de la resistencia. Ya tenemos nuestros componentes en la protoboard. Ahora vamos a conectarnos al Arduino. Para conectar componentes a los pines del Arduino o para hacer cambios en algún circuito que ya esté conectado al Arduino, lo recomendable es siempre desconectar el Arduino de la alimentación. Tomamos el cable que esté conectado al LED y lo conectamos al pin que está etiquetado como GND. Y el otro cable lo conectamos al pin 13 que está al costado del GND. Ya pueden conectar el Arduino para ver cómo funciona. Ya tienes tu primer código, tu primer salida, y ahora vamos a ver cómo hacer una entrada con un botón. Para eso vamos a modificar el circuito que tenemos en la protoboard, cambiando el cable que teníamos en el LED del lugar en cualquier pin negativo, y vamos a poner otro cable en cualquier pin de la fila negativa y el otro extremo en la columna del LED que nos quedó sin cable, o sea, en el mismo lugar donde teníamos el primer cable. Ahora vamos a conectar nuestro botón. El botón lo colocamos en la mitad de la protoboard, dos patas en una columna y dos en la otra. Apretamos fuerte para que quede fijo. Agarramos una resistencia de 1000 ohms y la conectamos de la siguiente manera: una pata en la fila negativa y la otra en una de las columnas donde tenemos conectado el botón. Tomamos otro cable que lo conectamos a la otra columna del botón que todavía no tiene nada, y el otro extremo del cable va a la placa en el pin que está etiquetado con 5B. La última conexión que hacemos es entre el pin 12 del Arduino con la columna en la que están conectadas las patas de la resistencia y el botón. Volvemos a la IDE a programar nuestro Arduino. Ingresamos el siguiente código
que permitirá prender el LED por 1 segundo cada vez que le dejamos oprimir el botón. Lo que acabas de aprender te permitirá experimentar con más LEDs, botones y circuitos. Si quieres aprender más acerca de este último código que acabamos de hacer, te recomiendo que mires nuestro próximo video, Pulsómetro con Arduino.